que están activos en redes sociales, algunos de ellos se conocen. De mi lado izquierdo hay un músico, de mi lado derecho un ensayista, escritor, crítico literario, no sabría cómo decirlo, pero les agradezco mucho estar el día de hoy aquí. Alex Siriana, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias, Baez, por tenernos aquí en vivo para todos nuestros radioescuchas que están en este momento poniendo atención, seguramente haciendo algo la oreja también. Muchas gracias. Alex es el músico en esta mesa, en esta emisión, aquel que también puede dar sus opiniones sobre las canciones que traemos el día de hoy, sobre los artistas, melodías, armonías, música en general. Él fue quien me dijo que algunas de las cosas de Peso Pluma se le hacen darks. Y yo creo que estaremos platicando ahorita en unos instantes, no sin antes presentar a su compinche, a su amigo, al escritor en esta ocasión, mi queridísimo Javier Norberto Muñoz, conocido en el bajo mundo de las redes sociales y de la crítica literaria en internet como @más o menos. ¿Cómo estás hoy, Norby? Me siento emocionado de estar aquí, la verdad. Ya tenía muchos sueños viniendo a tu programa, pero ahora es realidad y me siento muy complacido y sobre todo emocionado. Me parece muy entrañable y creo que estamos aprendiendo todas muchas cosas aquí y sintiéndolas muy honestamente, musical, artísticamente. Y pues gracias Baez, por tenernos aquí invitados. Digo, con los dos hay una cierta relación y creo que hay una afinidad. Con Norberto he platicado más, bueno, con @más o menos, he tenido más interacción y he tenido más intercambio de ideas, de diálogos. Con Alex lo conozco por su música y por las cosas que Norby me ha dicho de él, pero creo yo que estamos en una misma sintonía, como bien lo dices. Creo yo que por ahí compartimos gustos, compartimos opiniones, compartimos perspectivas de vida, y eso es bastante bueno. Pero antes, o más allá más bien, de decir lo que yo comparto con ustedes, me gustaría que ustedes comentaran a lo que se dedican y los proyectos que han armado hasta el momento ustedes dos, porque entiendo que aparte de ciertas colaboraciones que quizá por ahí tienen artísticas, tienen el programa de Radio Locura, si no me equivoco. Pero no sé si tú, Alex, gustes comenzar. Yo ya introduje al público que tú te dedicas a la música, pero cuéntanos un poquito más de eso y también ve dando ahí por algunas pistas, algunos adelantos de la razón por la que estás acá. Le hablaremos más adelante. Alex publicó recientemente un disco, pero ya estaremos hablando de eso, y aún así me gustaría que por ahí comentaras. ¿Hace cuánto que te dedicas a la música? ¿Es al único que te dedicas? ¿Cómo te sientes también en este escenario de la música? ¿Cómo es que tú también encuentras a Norberto? ¿Y cómo es que también nace Radio Locura? Claro, mira, todo esto, muchas gracias por hacerme la palabra. Para mí la música es el amor de mi vida, ¿no? El arte es el amor de mi vida, es como dirían, es la musa, ¿no? Precisamente viene la música. Y yo siento que eso es algo que me tocó desde que yo tenía 11 años. Básicamente toco muchos instrumentos, estoy enamorado del poder llevar sonidos desde lo abstracto al mundo material para que la gente pueda compartirlos también conmigo, ¿no? Obviamente yo no soy el único, hay muchísimas personas en el mundo, todos amamos la música, pero también ese sentimiento de hacer música es algo bastante peculiar que me gusta mucho compartir, ¿no? En general a mí me gusta el arte, yo también me he dedicado un poco a las artes plásticas, a lo visual, a lo audiovisual, y en general es lo que me apasiona, ¿no? Básicamente he invertido muchísimo tiempo de mi vida en poder llevar las cosas del abstracto a lo material, ¿no? Que es casi lo que cualquier artista diría, pero en mi caso muy personal siento que sí viene de una necesidad realmente de querer comunicarlo casi a regañadientes, ¿no? Y bueno, mucho del querer desenvolverte en el arte viene también por el hecho de querer comunicarte de una manera mucho más humana, ¿no? Y eso nos lleva también un poco a Radio Locura, que fue un proyecto que hicimos básicamente en pandemia, cuando hubo todo este boom de podcasts en el 2020. Y dijimos, bueno, pues, ¿qué es lo que no hay? ¿En qué somos buenos? ¿En qué se van nuestras noches platicando, no? Y nos dimos cuenta, pues, tú sabrás, @más o menos es muy un chico muy letrado, sabe mucho de filosofía, sabe mucho de literatura, y yo complementando un poco también con las cuestiones del conocimiento musical y también del arte visual,
decidimos un día compartir todas estas vivencias que tenemos y estos conocimientos que también vamos introyectando para compartirlos con la gente de una manera un poquito más, más terrenal, ¿no? Un poco más de calle, más casi pararnos en la banqueta y decirles qué tal, qué les parece esta escultura, qué les parece este músico, ya sabían este dato curioso sobre esta persona y qué tiene que ver, en fin, ¿no? Por eso dijimos, y podemos empezar con Radio Locura para que realmente le podamos dar a la gente algo, una parte de nosotros también a través del arte que nos gusta, ¿no? Y compartirlo con ellos. ¿Dirías que la música y la literatura son distantes entre sí? Me parece que son bastante paralelas, ¿no? En el sentido de que si convergieran, habría un punto donde serían divergentes y jamás volverían a tocar. Entonces yo siento que sí es un proceso muy distinto, a lo mejor la forma en la que se crean o la que se sienten quizás, porque para mí la música es un arte muy directo, ¿no? Es como dirían algunas personas que el oído no lo puede cerrar, ¿no? Sin embargo, para poder incluso leer, necesitas sí tener al menos conocimiento acerca de los símbolos, ¿no? El saber o los significantes, ¿no? Del lenguaje. Y eso en la música de repente deja de importar, ¿no? Porque incluso un bebé recién nacido puede sentir el corazón de su madre cuando está gestándose en el vientre, y eso ya es el principio de la música, ¿no? Entonces yo siento que sí, justamente, digo, son cuestiones muy de categorización, ¿no? Porque al final de cuentas pues es una comunicación y una cuestión lingüística y de los sonidos, pero nosotros decimos esto es literatura y esto es música, pero pues la música contiene literatura en sí misma también, ¿no? Las letras, la lírica. Entonces esa es más o menos la relación que yo vería, ¿no? Dentro de estas dos. Yo voy a decir algo por lo que la gente de Filosofía y Letras me va a colgar. A ver. Pero yo aprecio mucho los libros o los textos que tienen un ritmo increíble, una sonoridad y por ende, creo yo, una musicalidad. Claro. Y eso, o sea, cuando yo lo pienso inmediatamente lo relaciono a Pedro Páramo. Muy bien. Y por esa razón me van a colgar, porque van a decir, yo creo que Pedro Páramo es un titán, es un titán. Te apoyamos. Pero gracias, @ más o menos por esto. Ahora, tú cuéntame, Norby, @ más o menos, ¿cómo te encuentras con Alex? ¿A qué te dedicas tú también? Tú estás muy activo en redes sociales, promocionando la lectura, creo yo, que es algo a lo que tú te has dedicado. A mí me gustaría llamarlo así, no sé tú cómo te gustaría denominarlo, pero cuéntanos un poquito de lo que tú haces. Pues a mí me apasiona muy contundentemente la lectura, los libros y por supuesto pues en el término más abierto que es el fomento a ese tipo de arte escrito y también oral, ¿no? Porque finalmente así se comunican las ideas de humano a humano más cercano y rápidamente, pero siempre hay una referencia, por lo menos en casi todo lo que yo hago, con una lectura previa o algún poema o algún ensayo propiamente. Y creo que esa base siempre, como que por la rapidez de la vida, a veces la evitamos, no hay tiempo, pero siempre está muy bien, aunque a veces no la consideremos, ¿no? No porque no tengamos nada que decir, sino porque lo podemos decir mejor, un poco más sólidamente, un poco más convencidos también, sobre todo, ¿no? Y bueno, eso por ese lado. Yo fomento la lectura, tanto en mi propia red social, Instagram, YouTube y demás, digamos de manera individual, desde hace igual ya casi 5 años, más o menos, @ más o menos, literalmente. Con Z, por cierto. Con Z al final, por supuesto. Y bueno, y respecto a la otra pregunta, pues yo ubico a Alex desde tiempos de la preparatoria, ¿no? En la Benito, igual de esta casa de estudios, y pues desde ahí básicamente no hemos dejado de tener una larga conversación entre música y literatura. A mí también me apasiona muchísimo la música, ¿no? De hecho fue mi primer amor, digamos, entre las artes, desde la secundaria, pero por distintos accidentes en la vida donde ya no tenía acceso a la música, dije, bueno, ¿y qué hago? Había un libro que mi mamá tenía en casa, El Señor de las Moscas, de William Golding, y dije, vamos a ver qué hay aquí. Y no lo abandoné hasta que lo acabé con mucha calma y con dificultades por la edad, pero de ahí no he dejado de hacer lo mismo. ¿Qué puede haber aquí adentro? Aunque esté callado, hay que abrirlo, recrearlo, ¿no? Y pues ahí se conecta, ¿no? Tanto como lo conozco a Alex y como yo pues brinco de la música a la literatura y voy y vengo, digamos, muy a menudo.
que son temas de los que hablan en Radio Locura, me parece, y también creo yo que en el siguiente bloque, vamos a ir un corte, pero en el siguiente bloque vamos a poder hablar de esta relación que yo al menos intento traer cada tanto, que es entre el arte y la política, y cómo hay algunas estéticas que por medio de la estética intentan hacer una declaración de principios en torno a la política y a la sociedad. Ya estaremos hablando más al respecto sobre Radio Locura y sobre otros temas, pero nos vamos al primer corte de la noche. Recuerden que están escuchando Suburbios Salvajes, síganos en las redes sociales, Suburbios Salvajes, @subsalvajes en Twitter. Los anteriores programas los pueden escuchar en Spotify, Suburbios Salvajes, pero ya son muy viejos, ahí ustedes deciden. Vámonos. Suburbios Salvajes, todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio WAP. Septiembre es México. Vívelo en Radio WAP. El nuevo centro de simulación Doctora Matilde Montoya La Fragua de la UAP cuenta con la mejor tecnología para aprendizajes en un ambiente seguro y controlado en escenarios reales. La visión de la UAP en el futuro. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Habla Andrés Manuel López Obrador. Se trató con respeto a los jóvenes, nada de ninis como se les llamaba antes, que ni estudian ni trabajan. Se les dio oportunidad para el estudio, becas, se les contrató como aprendices en empresas, pequeños talleres, en comercios. Lo hicimos entre todos. Gracias, muchas gracias. Sexto informe, Gobierno de México. Si las cuentas no te salen, no te pierdas la hora nacional porque vamos a aprender a salir del estrés financiero con Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Conducef. También nos acompaña el director del Infonavit, Carlos Martínez, por si andan buscando comprar casa. En la música tendremos a Juan Palitos Chins. Nos van a platicar de la importancia biocultural de las abejas en el podcast de Boca de Puebla. Además conoceremos las utopías de la Ciudad de México. Nos escuchamos el domingo a las 10 en su estación favorita. Sus amigos Leonora y Cha los esperamos. Es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Cada onda de Radio WAP lleva el alma de México. Sintoniza y vibra con nosotros. Suburbios Salvajes, todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio WAP. Muero por besarte y por tenerte otra vez. Paso por tu casa y no te veo, ¿por qué? Bebé, dime que mañana yo te llevaré. Dime que en tu cama yo te llevaré. Dime que tarde o temprano bebernos un trago otra vez. Dime que mañana yo te llevaré. Dime que en tu cama yo te llevaré. Dime que tarde o temprano bebernos un trago otra vez. Hold me closer, get to know me. Before I lose it, feeling lonely. I only wanna feel you on me. Ay, I don't wanna fight, lo que digo es right, bro. I don't wanna fight, let me come inside you. Esto easy, peasy, lemon, squeezy. No me envíes nudes, no me gusta when you tease me. Why you gotta cry, se nota que tú eres busy. Yo soy llevadera, no te hagas la difícil. Solo quiero amor, baby, you gotta believe me. Vamos a pichar y bájale esta bella crisis. Dime que mañana yo te llevaré. Dime que en tu cama yo te llevaré. Dime que tarde o temprano bebernos un trago otra vez. Dime que mañana yo te
En este programa somos muy fanáticos de Tiny, y por somos me refiero a mí, porque mi queridísimo amigo Pablo Prieto, no es que no le gustara, solo creo que no estaba tan metido en el rollo de Tiny. Ponía otra selección de música que yo aprecio mucho porque contrastaba y hacía eso, un contrapeso a lo que yo traje en los últimos meses. Últimamente estoy muy metido en la onda del urbano, llamémosle, ese género tan amplio y que no me gusta la categoría, pero para que lo entiendan ustedes, pues la música urbana que va desde el reggaetón hasta el hip hop, incluso creo yo también parte del corrido tumbado tiene esos elementos y tiene esa aura. Esta canción Mañana forma parte de El Data de Tiny, que para mí es un disco glorioso. Salió el año pasado y sigue resonando en mí de maneras bien interesantes y muy lindas. 20 canciones que giran en torno a un cyborg que le dan vida y que Tiny se encarga de darle información, data, a través de la música. Pero ¿qué dicen las canciones? En muchos casos hablan de fantasmas, hablan de ruptura amorosa, hablan de esta vida en el futuro o en el presente cyberpunk, mejor dicho, que vivimos, que tiene que ver con la nostalgia, que tiene que ver con el hedonismo, que tiene que ver en ocasiones con el consumo de estupefacientes, pero sobre todo creo yo, y yo aquí enfatizo esta parte que tiene que ver con la presencia de fantasmas en nuestras vidas, la presencia de recuerdos, la nostalgia, la melancolía, nuestra relación también con la tecnología. Por ahí Tiny tiene esta canción que se llama En Visto, también tiene la canción que se llama Fantasma, en donde no habla tanto como de los fantasmas, sino del ghosting, del famoso ghosteo que las generaciones, yo creo, más jóvenes, a las cuales nos incluimos, no las más jóvenes, pero sí cierta generación ahorita que está siendo consciente de su adultez, del futuro, del trabajo y demás, sufre estos embates del ghosting, del fantasmeo, de que tú estás muy emocionado con alguien y de repente desaparece. Sí pasa. Ya no te dice nada. Pero bueno, ¿por qué saco todo esto? Porque creo yo que en el reggaetón se da un fenómeno que yo nunca me imaginé observar, pero que tiene alguna relación. Hace unos años Mark Fisher propuso, o más bien reactivó el término hauntología, que es un término que por ahí el filósofo francés Jacques Derrida habló en su libro Espectros de Marx, para hablar de ciertas presencias espectrales, culturales, espectrales en torno a la cultura, a la política, que te recuerdan cosas que todavía no pasaron, pero que pudieron pasar en algún momento. Es una suerte de fantasma. Para pronto es una suerte de fantasma. Él acuña el término en el libro Espectros de Marx para hablar del fantasma de Marx, ya no tanto el fantasma del comunismo, sino el fantasma de Marx. Y después algunos críticos musicales aplicaron el término a una serie de producciones musicales, a una serie de producciones culturales, que por medio de efectos de sonido y de diferentes estéticas, trabajaban con la nostalgia y con una suerte de recuerdos que poco a poco desaparecen, algo así como la amnesia. Por ahí están los nombres de The Caretaker, el nombre de Burial, que por ejemplo ahorita suena de fondo, y también otros por ahí, Kanye West y demás. Hay una suerte como de presencia de fantasmas en su música que te recuerda como que es un futuro inconcluso, como que va a llegar, como que no sabes en qué tiempo de la vida estás. ¿Y qué relación tiene con el reggaetón? Creo yo mucho. Yo al menos he estado pensando en eso. Y quiero traerlo a colación porque creo que ustedes dos tienen mucho que aportar. Pero a mí me parece que el reggaetón ha tomado mucha influencia de estos géneros como el vaporwave, como el chillwave, como el synthpop incluso. Pienso sobre todo justo en el disco de Tiny, en Data, que no tiene tanto, o sea, sí tiene canciones de reggaetón, pero de repente algunas escapan, tiene algunos sintetizadores por ahí que emulan, por ejemplo, al city pop de Japón. Incluso la misma portada tiene una portada de anime de Ghost in a Shell, influida por eso. De repente también algunas canciones de Bad Bunny parece por medio de los reverbs, de los ecos, de las modulaciones, que hay fantasmas dentro de esa música. La gran diferencia que yo encuentro acá es que la hauntología, la hauntology music, surge en un contexto inglés de desarrollo tecnológico e industrial. Y refiere a ese deseo inconcluso que tenían los ingleses y quizá todo el mundo, porque sucediera la sociedad postcapitalista. Era socialismo, era comunismo, no sabemos. Pero era una sociedad postcapitalista. Es un sueño trunco. Así es. Sin embargo, el reggaetón surge en Puerto Rico, que, palabras más, palabras menos, yo no quiero ser despectivo, pero es una colonia estadounidense. Claro. Y que no tiene el desarrollo, ni tecnológico ni industrial, de Inglaterra.
Entonces mi pregunta es, si hubiese una jauntología en el reggaetón, ¿de qué sería esa jauntología? ¿De qué son nostálgicos Bad Bunny, Tiny? ¿De qué son nostálgicos J Balvin? ¿De qué es nostálgico Rauw Alejandro? ¿Qué nostalgia pueden sentir ellos? O sea, ¿ustedes qué piensan sobre esto? Por ejemplo, sobre la música, tú, Alex. En mi opinión, bueno, creo que evidentemente al hecho, en el sentido de que están gestados esos dos, digamos, colonias musicales, en el sentido de que están intentando conquistar su propio futuro, desde Latinoamérica es una perspectiva bastante distinta a la europea, ¿no? De que aquí, por ejemplo, en cuestión de literatura y todo esto, del arte, realmente soñamos incluso diferente a otros lugares del mundo, ¿no? Soñamos con diferentes cosas, tenemos diferentes ritmos de vida, y yo creo que los futuros también los vemos como una suerte de, o sea, un porvenir que también es divergente a lo que se piensa en el pensamiento eurocentrista, ¿no? Entonces, parte de eso yo creo que es mucho lo que siempre se ha dicho, de que aquí somos como con mucho calor, ¿no? Aquí somos casi dueños del trópico, ¿no? Y también el trópico también está en los sueños, ¿no? Los sueños también pueden llegar a lugares más allá o lugares más cercanos a cierto Ecuador que se tiene trazado simplemente por el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ellos sueñan, yo lo que me doy cuenta, es una opinión muy personal, es que aquí soñamos mucho con el porvenir, en el sentido de que queremos algo mejor para los nuestros, ¿no? Porque tal vez en Europa, en otros lugares del mundo ya más primermundistas, han pasado por esta etapa ya del desarrollo, y simplemente están buscando tal vez sueños incluso más abstractos, ¿no? Eso también se puede notar en otro tipo de arte. Y acá en Latinoamérica creo que seguimos soñando con el momento en el que podamos soñar acerca de las cosas en un grado cero, sin barreras, ¿no? Ser un poco más libres incluso para nosotros mismos, en cuestiones también de geográficas y políticas y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que soñamos nosotros los latinoamericanos, y que se ve muy reflejado en el reggaetón, y por eso es que todos conectamos con eso, porque si no estamos enterados desde este momento presente, es que en el futuro esto va a ser la música de nostalgia, ¿no? Que es un poco, yo creo, lo que te iba un poco a tu punto, ¿no? La música de nostalgia para nosotros, así como fue Cher o como fue José José para algunas personas arriba de generaciones más arriba, nosotros vamos a querer escuchar eso, ¿no? Entonces ya vamos a ser los señores que se quitan la corbata y ponen data de Tiny. Libertad, esa es una cosa que a mí me gustaría traer a colación ahorita, pero antes de eso yo quiero recordarles a ustedes y a todos, a todos. Ya pasaron 8 años desde que Danny Ocean publicó Me Rehuso. Ahora sí, Norby, sí, o sea, ya, claro, ya la escuchas y dices, híjole, 8 años, no puede ser posible. Y es la parte de nostalgia. Claro. ¿Tú qué opinas? @ más o menos. Yo creo que el concepto que se me viene como más claro para comunicar algo de esto que es tan vaporoso, que se está escapando, que es como un Baño María infinito, es la idea de un retiro digno, ¿no? Okay. No solo en el sentido de que tu trabajo sí reivindique todo lo que hiciste al final de tus días como profesionista o como parte de un oficio, sino que tuvieras la posibilidad del ocio, ¿no? Claro. En el retiro, ¿no? Claro. Yo sueño con eso, por ejemplo, ¿no? Y no creo que sea la única persona, por supuesto que no. Y siendo, de México, pero también seguramente sí en muchas canciones se ve eso de trasfondo por ahí, ¿no? Como de Bad Bunny, ¿no? Como de un retiro, claro, ellos tienen más playita y todo eso, pero como quieras un retiro de ya no hay preocupaciones. De la producción, llamémoslo. Exactamente, ¿no? De la reproducción y de la producción, y más bien del ocio, de darle esas excursiones a la mente, ponerse a crear arte, no quedarse en un solo álbum, como en alguna entrevista que apenas veíamos de Bad Bunny precisamente, que él decía, yo creo que conforme voy pasando en los discos, digo, bueno, creo que ya no voy a poder nada más, que creo que ya hasta ahí llegué, y como que constantemente la parte nostálgica se va quisiera como retirarme y estar en la playita, pero también en mi mente, en mi alma, ¿no? Y no es el único caso, pero es muy representativo Bad Bunny. Y también aquí, ¿no? O sea, muchos no lo alcanzan. El caso que se me viene a la mente es igual popular, muy, muy importante, pues, por ejemplo, Juan Gabriel, ¿no? Que
que no alcanzó literalmente ese retiro, lo retiró la vida, ¿no? Entonces, para bien o para mal así sucede, inclusive con esas figuras míticas ya de lo mexicano, ¿no? En la música. Entonces, en todo caso, yo apostaría a que soñamos y esa música latinoamericana suena con un retiro digno, con ocio verdaderamente significativo y que se ancle bien en estos países, no con la vista solamente en Inglaterra o en Francia, que tienen también sus maravillas culturales y literarias y musicales, sino también que de aquí salgan esas raíces o esporas o como queramos llamarle, de un verdadero retiro significativo latinoamericano. Dos cosas, libertad y ocio, que me parece que son fundamentales para quizá pensar una sociedad postcapitalista. Por supuesto. Por ahí Herbert Marcuse decía en Eros y Civilización que un fantasma recorría el mundo, el fantasma de un mundo mejor. Entonces, creo que por ahí, de un mundo libre también decía por ahí, que influyó mucho en los hippies, Eros y Civilización, las ideas de Marcuse, las ideas también de la Escuela de Frankfurt, las ideas... Bueno, por ahí ya después surgieron otras ideas del 68, a partir del 68 pienso, por ejemplo, en las cosas que Guy Deleuze y Guattari dicen en El Antiedipo, y bueno, diferentes cosas por ahí, pero libertad y ocio. Dos cosas que todos buscamos y que creo yo son los pilares para la construcción de una sociedad y un mundo postcapitalista. Dos preguntas, y con eso nos vamos a corte. No creo que nos dé tiempo de escuchar Ojitos Lindos de Bad Bunny, entonces nos vamos a corte. Pero dos preguntas para los dos. La música de Bad Bunny, sobre todo creo yo estoy muy relacionado con Un Verano Sin Ti, pero la música de Bad Bunny imagina una sociedad postcapitalista. ¿Sí o no? Ustedes la escuchan y se imaginan esa sociedad postcapitalista. Digo, tú más o menos lo elaboraste ahorita, Norberto. Más o menos lo elaboró más o menos. ¿Pero qué dicen? Yo incluso, utilizando sus propias palabras acerca de una canción que apenas él lanzó, que se llama Mónaco, creo, habla sobre que estoy aquí con Leonardo DiCaprio y no sé qué, y somos millonarios. No, ¿qué digo millonarios? Multimillonarios, no, billonarios, ¿no? Eso es a lo que yo veo un poco también este culto al propio individuo, no al propio ser, sino al individuo que lo embiste, ¿no? Y de cierta manera eso es lo que yo creo que también es algo que es paralelo también a este concepto del ocio y la libertad, porque de cierta manera él también sabe que es un instrumento de su propio acontecer, en el sentido de que él ha necesitado explotarse a sí mismo para llegar al lugar en el que está en cuestión de fama, dinero y oportunidades, ¿no? Y él también actúa como una punta de flecha aspiracionista, ¿no? Para todas las personas que de cierta manera también quieren buscar ese sueño, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que tal vez lo representa, mas no lo es todavía. Eso es lo que yo quería decir, ¿no? al respecto sobre el amor. Norberto. Yo diría que no directamente, ¿no? Es un accidente feliz que podamos reflejarnos en eso, pero como concuerdo en ese sentido con Alex, no es algo que se proponga, y así también luego funciona la música y el arte, que a veces quieres comunicar algo y termina habiendo otras interpretaciones muy basadas en el texto, muy basadas en la música, pero en todo caso son accidentes o hermenéuticas o interpretaciones que dicen mucho también del lector o del escucha, ¿no? Y por eso diría no, pero tampoco es que esté imposible el camino por ahí para quien sepa volver a escuchar, ¿no? Perfecto, segunda pregunta y nos vamos a corte. Nada más me gustaría que respondan sí o no. ¿El reggaetón es el nuevo hipismo? Sí. ¿Norberto? No. Perfecto. Bueno, ya les di una probada de lo que es Radio Locura con las intervenciones que han hecho Alex y Norberto. Digo, fue muy breve porque pues, no nos da tiempo para expandir. Es un tema amplísimo. Es un tema amplísimo que yo creo que puede dar para 3 capítulos incluso, o hasta 2, de manera concisa y bastante rica y significativa. Pero no podemos extendernos y tenemos que irnos a un corte. Nos vamos al segundo corte de la noche. Están escuchando Suburbios Salvajes. Síganos en redes sociales, Suburbios Salvajes, y quédense. En el siguiente bloque platicaremos con Alex de su más reciente material de estudio, Fox Cinema. Suburbios Salvajes, todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio WAP.
viva la independencia y que viva Radio WAP 96.9, tu estación universitaria. Dona sangre y salva una vida. En el Hospital Universitario te esperamos de lunes a sábado de 7:30 a 10 de la mañana. Acude con un ayuno de 8 horas y sin haber fumado o tomado medicamentos en las últimas 72 horas. Tu participación es muy importante. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los deportes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y lo más relevante a nivel local, nacional e internacional lo puedes escuchar en Lobos al Aire. Conducen José Baltasar y Emanuel Sánchez. Martes y jueves a las 9 de la mañana en Radio WAP 96.9 FM Puebla, 93.9 FM Tehuacán y 104.3 FM Chignahuapan. Sintoniza Lobos al Aire. Radio WAP 96.9 FM. Acompañándote en las fiestas patrias, con orgullo y con pasión. Suburbio Salvaje, todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio WAP. Versión de Alex Siriana, quien está acá con nosotros y que ha estado platicando durante esta hora, este programa, con nosotros de diversos temas. La canción original es cortesía de DXX, una de las bandas que mencionó Alex fuera del aire. Son nostálgicas. Alex, ahora sí cuéntanos,
¿Cómo te decidiste a grabar este disco, Fox Cinema? Que son versiones, entiendo, de canciones que a ti te gustan, que significan algo para ti, quiero pensar, que también, creo yo, las has colocado o las has pensado en relación a lo que otras personas les gusta y la sensación que les produce a otras personas. Pero que son, repito, versiones de otras canciones que gente compuso, de otros artistas, que aparte, yo te decía, tiene un tono, creo yo, en ocasiones muy relajado, muy atmosférico, muy ambiental, muy chill, te lo decía, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué decidiste las canciones que decidiste? Que aparte por ahí Norberto, en una ocasión, y voy a spoilear, me dijo que en muchas había una presencia femenina, por así decirlo, que muchas son cantantes. Por ahí está la canción de Rip de Portishead, que si bien Portishead no es una banda enteramente femenina, pues la cantante Beth Gibbons sí, pues es mujer, ¿no? Claro. O sea, se identifica como mujer. Pero ahora sí, cuéntanos, ¿cuál fue el proceso y qué te llevó a esta selección de canciones? Todo realmente empieza rápidamente, te lo puedo resumir con toda la calma, que mi canción del año pasado, la más favorita de todas, fue se llama Fly to You de Caroline Polachek con Dido y Grimes, que es una canción que no podía dejar de escuchar, era una obsesión, una hiperfijación, llámenle como ustedes gusten. Y de repente me dieron ganas de grabarla. Simplemente yo tenía un muy buen rato sin grabar música, y entonces digamos que eso fue como un pequeño paracaídas emocional también, ¿no? Entonces al hacer eso, de repente comenzaron a pasar cosas alrededor mío que yo creo que también fueron internas, darme cuenta de cómo nosotros como hombres tenemos una forma de ver la feminidad absolutamente distinta a lo que una persona que realmente puede vivir esa feminidad en carne propia, puede tener, ¿no?, esa perspectiva. Entonces yo justamente fue de una fiesta que no quisiera nombrar realmente, pero pasaron muchas cosas en donde hombres, básicamente yo los empecé a ver como si fueran unos ogros en el bosque, básicamente. Entonces todo eso me lleva a pensar como yo siempre también he tenido muy despierta esa, gracias a mi hermano, mi madre y todas las mujeres que han estado en mi vida, he estado muy de cerca a sus vivencias, porque he intentado realmente vivirlas desde un punto de vista más allá del género, ¿no? Por decirlo fácil. Entonces yo al darme cuenta que yo también soy parte de estos ogros, de cierta manera, digo, pero es que también, por ejemplo, yo con muy pocos amigos hombres, y lo digo rápidamente, podría compartir, no sé, por ejemplo, ese DXX, ¿no? Ese tipo de canciones, o Rosalía, como un G, porque creo no pueden entenderlo en un sentido mucho más profundo del que no se han dado la oportunidad. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, poco a poco este concepto se empezó a hacer en el concepto de Fox Cinema, que en realidad en español significa el cine de niebla, ¿no? Yo lo denomino así por una cuestión de casi onírica, en la que yo me doy cuenta de que nosotros como hombres vemos la feminidad como una especie de una proyección, casi como estas proyecciones de cañón sobre pantallas de agua, pero como si fuera niebla, ¿no? Porque realmente no puedes... Estás viendo una película, pero estás rodeado por todo eso, pero a final de cuentas es como si no existiera, ¿no? Entonces eso es un concepto un poquito abstracto que fue muy bien plasmado por mi hermana Maite en la portada de Fox Cinema, que es un poquito lo que quería decir, ¿no? Entonces, todas estas canciones sí están basadas en el gusto un poco de la gente, pero también muy basadas en personas. En algunas canciones yo sentimentalmente quise anclar ciertas personas, ciertos recuerdos por canción, ¿no? Entonces, digo, eso tal vez en algún momento esté preparado para decirlo o querer comentar al respecto, pero cada una de las canciones casi están ancladas a una persona, a una mujer, a alguien que me ha hecho sentir más allá en el sentido de una atracción o eso, sino lecciones muy importantes que me llevo, y este disco es un tributo a esas mujeres que no están en mi vida, y obviamente a las compositoras y artistas, cantantes que yo hice tributo con esto, ¿no? Seres vaporosos, memoria, nostalgia, recuerdos, todo está ligado. De manera curiosa, todo salió según lo planeado y hasta mejor. Te iba a preguntar también, ¿por qué decidiste sacar tu primer material de estudio de versiones de otras canciones? ¿Cuál fue la decisión, o simplemente lo decidiste, dijiste, pues yo quiero que la gente me conozca como Alex Siriana por medio de este primer material de estudio?
Sí, yo realmente, o sea, como es una pregunta muy interesante, fíjate, porque no me la habían hecho en ese sentido. Yo cambio mi nombre a Alex Siriana por una cuestión de... por internet me bajaron las canciones. Yo básicamente tenía una pequeña carrera que no iba tan mal y por algunas cuestiones tuve que cambiarme el nombre. Este es el primer disco que yo saco con el seudónimo, digamos, Alex Siriana, que está muy basado en tal vez esta portada. Entonces mi hermana que es la diseñadora gráfica de esta portada, tuvo la idea de personificar a Siriana como un alma que está conectada a una estrella. Entonces sí, este es el primer álbum que saco con Alex Siriana. Anteriormente yo estaba como Alex Sanz, ¿no? Alex Sanz Gutiérrez. Y yo tengo 2 discos de estudio, tengo una colaboración también con él de Radio Locura, que justamente es el inicio del podcast, ¿no? También unas ganas de arrancarse las entrañas y ponerlas en sonido para que la gente pudiera de alguna manera casi morbosa verlas, escucharlas. Y otro EP que apenas grabé también con otro amigo de 3 canciones. Entonces, sí, es cierto, yo realmente lo que he visto es que al principio el primer disco que yo hice me tardé 8 años en hacerlo. Entonces fue un desarrollo de casi un mes hacía una canción y luego a los 6 meses hacía otra y luego pasaban 2 días hacía 3 y eso es un caos. Pero en 8 años logré hacer eso y se llama Textures of Solitude, que se dice como texturas de la soledad en español, donde yo abro mi génesis como de Peso Pluma, ¿no? Como de abro mi ser, ¿no? Mi ser en el sentido de estas son las texturas de mi soledad, ¿no? Después hago uno que se llama Intelemotional Sex, que es intercurso intelemocional, y ahí hago un tributo a todos los a artistas como Tool, como King Crimson, Frank Zappa, y que es más o menos un folk cinema, digamos, pero del lado de la masculinidad, ¿no? Yo me doy cuenta de esto a posteriori, ¿no? Pero por eso se llama así ese disco, porque para mí la música es justamente como un intercurso intelemocional, ¿no? Es que intelectual por una parte y por otra es emocional y sentimental. Y entonces en ese desarrollo, cuando llegamos a Fox Cinema, realmente, digo, no quiero dejar de lado el EP de Radio Locura también, que justamente es la génesis del podcast, ¿no? Y que debo decir que eso enteramente es cuestión lírica de él, y yo me encargo todo de la música. Entonces realmente fue un casamiento de cada quien, el amor que tiene hacia su propio arte, ¿no? Y bueno, sí, justamente por eso. Y ahora yo me doy cuenta que con esto lo que yo estoy buscando hacer después de esto tal vez es ya hacer un poco más sobre las cosas y las palabras que yo quiero decir, pero quiero tener muy, muy bien fundamentado el hecho de que también quiero conectar con otros sentimientos, otras emociones en cuestión de mi desarrollo como artista, ¿no? Entonces, por eso es que Fox Cinema es de esta manera, para también compartirlo con las demás personas, porque también en este mundo en el que se suben 120,000 canciones al día en Spotify, creo que lo importante es subir cosas significativas más allá de simplemente querer hacer música para que la gente te escuche, sino que tú quieres hacer música que la gente escuche y tú no estés de por medio entre eso, ¿no? Entonces esa es mi forma de personificarme y también rendirle tributo a estas grandes artistas y productoras en Fox Cinema. Alex, presentas el disco el viernes. ¿Puedes darle a los radioescuchas la información necesaria? Por supuesto. ¿Dónde va a ser y a qué hora? Claro, la presentación va a ser en el barrio de Analco, en un lugar que se llama Calor Trópico. Va a ser las admisiones a las 8 p.m, es entrada libre. Nos va a estar acompañando una gran banda mexicana también que se llaman mexicana y poblana, Cuco Méndez Experience. Ellos van a estar abriendo el evento. Les recomiendo muchísimo también que vayan a escuchar de una vez a esa banda. Y pues sí, es el viernes 6 de septiembre, es decir, en 2 días, ¿no? En 2 días estaremos viéndonos por allá y realmente quiero invitar a todas las personas que estén ahorita escuchando. Ojalá les interese realmente escuchar todo esto de lo que estamos hablando en un sentido más sónico, que es, como se podrán dar cuenta, a veces me trabo con las palabras, pero les aseguro que con la música no es así. Y cuando estemos ahí, pues vamos a pasarla muy bien, vamos a dejarnos llevar por los sentimientos. Y también voy a tocar algunas canciones de mis materiales anteriores, entonces quiero invitar a todos. Calor Trópico, calle 3 Oriente, 1402, local B, barrio de Analco.
en el barrio de Nalcor, así como dice, estará presentándose Alex Siriana. ¿Dónde pueden escuchar tu música? Bueno, Alex Siriana, si lo buscan en Spotify, va a salir Fox Cinema, pero los anteriores materiales de estudio, ¿cómo los podrían Igual está en el mismo artista, Alex Siriana. ¿Alex Siriana? Así es como lo recuperé, claro. Está todo enlazado. Está todo enlazado. Perfil. Perfecto. Y en redes sociales, casi en todas, en todas me encuentran como @alex.siriana, SYRIANA. Perfecto. Vamos a despedirnos lo más que se pueda con la versión de Hyper Ballad que hiciste de la canción de Björk, claro, que sale en su disco Homogenic, si no me equivoco, o Post. En Post, perfecto. Chicos, pues me despido para que escuchemos la canción. Alex, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por la invitación, pues. También sigan a Radio Locura, Norberto. Radio Locura se llama. Sí, en YouTube, Radio Locura, 66.6 FM, podcast, y pues ahí están los nuevos episodios, que por cierto el próximo domingo sale uno nuevo, donde estaremos igual compartiendo cosas de música y de noticias, incluso nuevas secciones, todo con respecto a buenas ideas en peligro de extinción. ¿A ti cómo te siguen? A mí me siguen en todas las redes sociales como @más o menos, ¿no? Con Z al final en lugar de S, todo junto, y en YouTube específicamente más o menos, con Z al final, literatura. Perfecto, ya saben, bueno, ya tienen las redes sociales. Ojalá nos acompañen en otras ocasiones para charlar de este tipo de temas que creo Me yo quiero quedar para siempre. Sí. Es fructífero y significativo. Les agradezco mucho habernos acompañado. Gracias a Darío Montiel, quien estuvo en controles. Muchísimas gracias también a Melissa Paredes, que estuvo escuchando, y a Lupita Villegas. Un saludo a mi mamá, supongo que también a sus padres. También a mi mamá, que seguramente nos está escuchando. Saludos a todos por ahí, los amamos. Mamá canguro. Nos despedimos. Hyper Ballad de Alex Siriana, versión Alex Siriana, original de Björk, Suburbios Salvajes. Mi nombre fue Juan Carlos Báez. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bottles and cutlery, or whatever I find lying around. It's become a habit, a way to start the day. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be safe again with you. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be safe again with you. It's early morning, no one is awake. I'm back at my crib, still throwing things up. Listen to the sounds I make on the way down. I follow with my eyes till they crash. I imagine what my body would sound like, slamming against those rocks. And when it lands, will my eyes be closed or open? Suburbios Salvajes, todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio WAP.